Como tratamos en un programa anterior de Era Verde, recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió una serie de decretos sobre el tema de agroquímicos y hoy vamos a estar conversando y profundizando un poco sobre el tema jurídico y el tema también técnico que tiene que ver con la aprobación, la emisión de estos decretos. Y para ello nos acompaña hoy Sofía Barquero, que es especialista en Derecho Ambiental y que también interpuso un recurso de amparo en relación a estos decretos. ¿Cómo está, Sofía? Bien, buenos días. Y además nos acompaña hoy Silvia Echeverría del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, hoy vamos a profundizar sobre un tema que ya abordamos en Era Verde, como les decía, y es sobre esta serie de decretos. Yo quisiera que primero, a manera de resumen, Sofía, nos contaras qué fue lo que hizo el MAC específicamente, ¿verdad? Para entender de qué es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Y cuándo fue que se hizo esto, que se emitieron estos decretos? Ok, puntualmente este decreto de los registros lo que hace es sustituir uno que había antes, que era un poco más complejo y tenía más exigencias de previo a la inscripción de un agroquímico, y se flexibilizan estos requisitos con este decreto que sale publicado en la Gaceta del 16 de enero de este año, y a partir de ahí entra en vigencia. O sea, ya existía regulación al respecto y este decreto viene a sustituirla, digamos, la legislación que había. Ahora, Silvia, el IRED es una institución que se especializa en el estudio de sustancias tóxicas, ¿verdad? En este caso, que estamos hablando de los agroquímicos y de esta serie de decretos, tal vez si vos nos contás en qué consiste el trabajo del IRED y si el IRED es consultado para la emisión de este tipo de decretos. Ok, bueno. Sí, el IRED es un instituto de investigación que está dentro de la Universidad Nacional. Inició como un programa de investigación en los 80s que se llamaba el PP1, el Programa de Plaguicidas de la UNA. Y ya desde 1998 se formó propiamente el instituto y nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con diagnóstico y uso de plaguicidas alternativas, también la parte de efectos sobre los ecosistemas y sobre la salud humana, y también un poco el destino ambiental, la parte más química, ¿verdad? De los contaminantes. Trabajamos con diversas sustancias tóxicas, pero tenemos por historia expertise propiamente en el área de plaguicidas, y ese es un trabajo en el que siempre nos hemos mantenido y en el que siempre nos mantenemos trabajando. Y ahora, ¿cuál es el papel que tiene el IRED dentro de la toma de decisiones con respecto a este tipo de decretos? ¿Se les consulta, se les pide criterio? No, en realidad no. Por ejemplo, lo que sí ocurrió fue que nosotros participamos directamente con la Contraloría General de la República en el 2004 y 2005, cuando la Contraloría hizo un análisis fuerte sobre la parte de agroquímicos. Y de ese informe que se trabajó en conjunto con la Contraloría salieron directrices para el primer decreto, que es el 33495, que es de 2006, donde ya se solicitaba específicamente que el MINAE y el Ministerio de Salud tenían que participar en la toma de decisiones sobre los registros de las sustancias, porque les compete velar por el bienestar del ambiente y de la salud humana. Los últimos dos decretos que salieron a finales del año pasado, en uno de ellos hubo consulta pública, que es el que sustituye un poco la parte del registro de plaguicidas, y hay otro más nuevo, que es este de enero, en donde lo que se pide es diferente, porque no es para sustancias nuevas, sino para sustancias que estaban registradas antes de que el MINAE y el Ministerio de Salud empezaran a participar, y ahora tienen que volver a registrarse para tener vigencia de nuevo, digamos, para poderse seguir comercializando. Y este es el que facilita un poco esa reincorporación o revalidación de los registros. Ahora, justamente estos decretos que han sido emitidos han generado mucha polémica, ¿verdad? Y quisiéramos en el siguiente bloque también profundizar un poco más en cuáles son los argumentos por los cuales ha generado tanta preocupación la aprobación de estos decretos. Así que vamos a hacer de momento un corte y ya casi volvemos con más de Era Verde.
En el bloque anterior de este programa estábamos conversando sobre una serie de decretos que fueron emitidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el tema de agroquímicos, y ya habíamos hablado sobre este tema en otro programa. Específicamente estábamos también conversando con Silvia sobre los procesos de consultas y de alguna forma el IRET tiene participación, específicamente en el decreto más reciente que fue el 39.995, que es el reglamento para la actualización de información de expedientes de registro de ingrediente activo, grado técnico y plaguicidas formulados. ¿Les hicieron algún tipo de consulta o por qué? En caso de que se las hayan hecho o no se las hayan hecho, ¿por qué? Sí, no, yo desconozco también la formalidad en cuáles decretos requieren consulta pública y qué tipo de decretos no requieren una consulta pública. El decreto anterior tuvo consulta pública y nosotros participamos por nuestra propia cuenta. Y bueno, muchas de nuestras observaciones se desestimaron y algunas fueron aceptadas. Pero para este último decreto no hubo ninguna consulta pública. Cuando nos dimos cuenta ya había nacido el decreto. Entonces no tuvimos, ni es como una... No es una constante. No es una constante. No, es más que si nosotros nos damos cuenta vamos a participar. Pero sí tenemos buena relación con el MAC y de hecho tenemos proyectos de investigación en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado. Pero es un poco, sí, la consulta no es... Sofía, usted interpuso un recurso de amparo en contra de los reglamentos, específicamente de este último, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos comentara en qué consiste este recurso y por qué se interpone. Ok, un recurso de amparo, tal vez primero aclarar rapidísimo, es el mecanismo que tiene la población cuando la constitución política, que es como la mamá de las leyes, está siendo violada. Entonces se va a la sala cuarta, la sala constitucional, y se explica qué es lo que está siendo violado. En este caso, tenemos 3 puntos que estamos cuestionando. Uno de ellos es que se establece en el artículo 7 del reglamento que solamente cuando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente logren demostrar que un agroquímico que está ya inscrito es dañino para la salud de las personas o del ambiente, se suspende su aplicación. O sea, hasta después de haber sido una aprobado. Vez demostrado y además por parte del Estado. ¿Verdad? Eso a nosotros nos parece inconstitucional porque el principio precautorio en materia ambiental dice que primero, en caso de duda, se tiene que suspender la aplicación, en este caso el agroquímico. Y segundo, que le corresponde a quien solicita el permiso demostrar que no se va a afectar el ambiente o la salud de las personas. Entonces se está haciendo al revés de como debería ser. También nos parece inconstitucional porque hay otro decreto que tiene que ver con el tema de comercio exterior y demás, que tiene como objetivo que todos los reglamentos sean más o menos iguales en todo el mundo. Y es el reglamento para hacer reglamentos, prácticamente reglamentos técnicos. Y en este caso el decreto cuestionado no fue calificado como reglamento técnico, entonces no se hizo este proceso de consulta que, como Silvia decía, sí se hizo en el más grande, en el del registro. Entonces, al no calificársele como reglamento técnico, no se consulta y no hay participación ciudadana, que también es un derecho fundamental. Y lo último es que también, de acuerdo con la Constitución Política, para que los decretos entren en vigencia, tienen que ser firmados por el presidente o la presidenta de la República y por el Ministerio de Ramo. En este caso lo firman Luis Guillermo Solís y Felipe Arauz como presidente y ministro del MAG, y en el artículo 7, que es el que estamos cuestionando, se le dan obligaciones al Ministerio de Ambiente y al de Salud de demostrar que los agroquímicos son riesgosos y ellos no lo están firmando. Entonces a nuestro juicio no entra en vigencia ese reglamento hasta que no se cumpla con ese requisito. Y ese recurso de amparo que se interpuso fue acogido por la sala. ¿Eso qué significa? ¿Y cuál sería el proceso que sigue ahora? Okay, la sala lo admite para su estudio, entonces le da un plazo de 3 días al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de la Presidencia para que den sus argumentos y defiendan su posición. A partir de que se le dio curso, que fue el 17 de febrero, si la memoria no me falla, que seguro que sí, se pueden presentar coadyuvancias. De hecho, cualquier persona con el número de expediente puede apoyar
la posición en contra del reglamento durante todo el proceso. Después dura más o menos unos 8 meses, no es un tiempo fijo. La Sala Constitucional estudia todos los argumentos que recibe y toma una decisión final. ¿Y mientras tanto se frenaría la implementación de los reglamentos? En este caso no. Hasta que una vez que la sala dé su criterio ya podría entonces... Sí, o si la sala diera como medida precautoria la suspensión de la autorización de permisos, que la estamos solicitando pero no la han dado. Ahora, desde diferentes sectores se ha dicho, ¿verdad?, que estos reglamentos están facilitando que lleguen nuevos agroquímicos a nuestro país que se supone que podrían beneficiar en términos de competitividad, que son más ecológicos. En fin, se han dicho una serie de argumentos para apoyar estos decretos. ¿Realmente es así? ¿Son estos agroquímicos más amigables con el ambiente y vendrían a significar como un avance para el sector de la agroproducción? Bueno, a ver, de la lista, que es una lista bastante grande de moléculas que están en el proceso de registro, o sea, las que se están empezando a registrar desde que el Ministerio de Salud y el MINADE están participando del registro, hay una gran cantidad de sustancias que ya se utilizan, o sea, que no son moléculas nuevas, simplemente son productos formulados que utilizan el mismo ingrediente activo que ya estaba, pero el formulado tiene que registrarse, ¿verdad? Porque es el que va a ser utilizado en el ambiente. Entonces, hay muchas que ya están. De esas, yo estuve haciendo un pequeño recuento y por lo menos 16 de las que están en la lista son sustancias que nos aparecen a nosotros en muestras de agua con frecuencia. Y hay, de lo que vi, sin ser exhaustiva, por lo menos 22 que están en la lista de plaguicidas altamente peligrosos. Del PAN, del Pesticide Action Network. Entonces, no necesariamente son sustancias ambientalmente mejores. Se ha hecho mucha publicidad con el asunto de la etiqueta de la banda verde, pero la banda verde se refiere a toxicidad humana específicamente. Entonces, puede ser que sean sustancias, algunas de las nuevas, puede ser que tengan menor toxicidad humana, pero muchas son muy persistentes y además son muy, muy tóxicas para organismos acuáticos. Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, las moléculas nuevas van a venir a ser la maravilla que tal vez se está tratando de publicitar que sea. Y sí se facilita la entrada y de alguna manera sentimos nosotros, es una percepción que de alguna manera se está tratando de desvincular un poco la participación del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud de esa toma de decisiones, que quizás también por lo mismo el decreto lo está firmando solamente la autoridad competente, digamos, que es el Ministerio de Agricultura. Bueno, y precisamente por este tipo de razones es que ha generado tanta polémica este tema. Y vamos a seguir profundizando en el tercer bloque un poco más sobre cuáles son las implicaciones que tendrían esta serie de decretos. Vamos a hacer un corte y ya casi seguimos con más aquí en Era Verde. Seguimos acá desde el Museo Nacional en un programa más de Era Verde y hoy estamos conversando sobre los decretos de agroquímicos que han causado mucha polémica en diferentes sectores, porque como hablábamos en el bloque anterior, podrían estar facilitando la entrada de muchos productos tóxicos que pueden traer repercusiones importantes para el medio ambiente, también para las personas, en este caso que hablábamos en el bloque anterior, para especies marinas, por ejemplo. Entonces quisiera como que hiciéramos una síntesis de cómo estas medidas podrían facilitar que se den estos retrocesos en materia ambiental y quién controla también estas disposiciones. Bueno, específicamente este último decreto, el 39.995, lo que nos parece a nosotros en el instituto es que este es un registro que se hace, como estábamos hablando antes, para sustancias que ya tienen registro.
pero esas sustancias tenían registros sin haber pasado nunca por una evaluación de riesgo ambiental o de salud humana. Entonces, ahora que se desea volverlas a registrar, lo lógico es que pasaran por ese proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que aunque ya se habían registrado y estaba aceptada cierta frecuencia de aplicación o cierta dosis, puede ser que cuando se le hace la evaluación se defina que no, que se debe aplicar de otra manera o que se debe de disminuir la aplicación o qué sé yo, muchas cosas que podrían pasar. Y en este caso se está reduciendo a un mínimo la información de toxicidad ambiental o de salud que el registrante tiene que presentar. Entonces, al reducir tanto la información que se presenta, no se permite que se haga una evaluación de riesgo real sobre las sustancias. Y recordemos que muchas de estas sustancias, de nuevo, ya aparecen en diferentes compartimentos ambientales: suelo, aire, agua, vida silvestre. Entonces, sobre estos estudios, porque ustedes ya han demostrado, han hecho investigaciones, por ejemplo, en perezosos, en peces, en personas, entre otras, ¿verdad?, que han estado expuestos a agroquímicos. Y mucho se ha dicho desde, por ejemplo, las cámaras de las agroindustrias, de que los agroquímicos son medicinas para las plantas. Y yo quisiera saber realmente qué han revelado las investigaciones que ustedes han hecho. Sí, bueno, en primer lugar, tal vez indicar que los plaguicidas, aunque son muy importantes en la producción y son parte de lo que asegura la producción, son en realidad venenos. Son venenos que sirven para matar o controlar el crecimiento de un organismo que se considera plaga, pero que sin embargo a nivel del ambiente hay muchos otros organismos que pueden tener una fisiología, una bioquímica similar, un comportamiento similar y que se pueden ver también afectados. En los estudios que nosotros hemos hecho, propiamente en aguas, hemos encontrado inclusive hasta 17 diferentes residuos de plaguicidas en una sola muestra de agua. Estoy hablando de ir al río, tomar una botella de agua y en ese río, en ese momento, encontrar 17 diferentes sustancias con diferentes toxicidades. Cada una de ellas, por ejemplo, al registrarse, tiene una evaluación de riesgo individual, que puede hacer una diferencia en que se registre o no. Ahora imagínense 17 diferentes. Ajá, el impacto que pueden tener en conjunto, digamos. Sí, exacto. Los efectos aditivos. Y también tenemos estudios en salud humana que han demostrado que a las poblaciones cercanas a las plantaciones grandes o a los cultivos también están expuestas y tienen en muestras de sangre, de orina o de pelo, tienen niveles altos de metabolitos. El metabolito es una sustancia de degradación. El plaguicida se va degradando y se puede detectar el metabolito de determinados plaguicidas en muestras humanas y se han encontrado en concentraciones muy altas, más altas que en muchas otras poblaciones. Y también tenemos análisis en vida silvestre, análisis de muestreadores en aire, que demuestran presencia de plaguicidas en aire, en suelos y también en el producto, en las hortalizas y en el producto que consumimos. Entonces está claro que aunque los plaguicidas son importantes para la producción, se necesita una política real de reducción y de control sobre qué pasa con esos plaguicidas una vez que son dispersados en otros compartimentos del ambiente. Y de ahí las preocupaciones, ¿verdad?, que surgen con estos decretos que están facilitando pues que estos agrotóxicos se sigan usando en los campos, en los cultivos y que lleguen a las aguas de nuestros ríos. Sofía, ¿cuál es el fallo que ustedes esperarían de la sala con este recurso de amparo que se interpuso? ¿Cuál sería el escenario, digamos, más justo, la decisión más justa que podría tomar en este caso el gobierno de Costa Rica frente a este tema de los agroquímicos? Sí, bueno, lo que esperamos es que nos den la razón y que se anule la vigencia de este reglamento. Eso nos dejaría con el que estaba antes de este, que por lo menos sí tiene los análisis de riesgo. Pero bueno, es que con la Sala Constitucional nunca se sabe, ¿no? En este caso estamos, por ejemplo, reclamando la participación ciudadana y la Sala ha venido en retroceso en cuanto a eso. Pero jurídicamente y no políticamente creemos que se tiene que anular el decreto. Ahora, nuestro país incluso es considerado el país más fumigado del mundo.
¿cuál sería un escenario ideal para regular el tema de agroquímicos en nuestro país? ¿Qué se necesitaría para que realmente se tomen mejores decisiones en la aprobación y el manejo de agroquímicos? Nosotros apostamos a más incluso que análisis de riesgo, a evaluaciones de impacto ambiental, que son bastante más complejas, y por supuesto a ir avanzando hacia la erradicación del uso de los plaguicidas, que es como la utopía. ¿Y existen mecanismos para que la población pueda participar activamente y que en el futuro se pueda involucrar en este tipo de decisiones que se están tomando? Lo que tenemos ahorita son disposiciones, principios de derecho internacional en materia ambiental que exigen la participación ciudadana, pero que nuestro país ha venido no cumpliendo sistemáticamente. Bueno, definitivamente esperamos, ¿verdad?, que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en general desde todos los ministerios, el Ministerio de Salud también, el Ministerio de Ambiente, se puedan tomar decisiones, ¿verdad?, que incluyan la participación ciudadana, que incluyan todas estas preocupaciones desde diferentes sectores, que incluyan la perspectiva técnica de las investigaciones que hay sobre el tema de agroquímicos y que en general pues tomemos decisiones más sostenibles, realmente amigables con el ambiente y que se preocupen también por los ecosistemas y la salud humana. Muchas gracias a ambas. Sí. Nada más que me quedé con una idea que sí realmente quiero decir, y Sofía lo dijo un poco al principio, que es realmente obligación de las empresas registrantes comprobar que el producto que se va a comercializar es seguro antes de empezar a aplicarlo. Eso es lo que es fundamental. No estamos en contra del uso de plaguicidas, ojalá que los que son altamente peligrosos se eliminen o se prohíban en el país, los que son cancerígenos, los que son disruptores endocrinos, ¿verdad? Hay sustancias que ya se sabe, pero realmente es un asunto de tener la información que se requiere para poder decidir si un plaguicida se puede o no se puede utilizar y qué riesgo representa para el ambiente y para la ciudadanía. Y finalmente que se tome en cuenta pues todos estos criterios jurídicos y técnicos a la hora de tomar estas decisiones y que no se conviertan en decisiones simplemente políticas, económicas, ¿verdad?, que quedan en las manos de unas cuantas personas. Muchas gracias a ambas por compartirnos toda esta información en este programa y gracias a las personas que nos sintonizaron en este programa tan importante sobre este tema que ahorita está vigente. Necesitamos estar al tanto, informarnos, buscar toda la información posible para poder tomar un criterio al respecto, porque como ciudadanía nos toca también eso. Vamos a ver la cápsula de permacultura de esta semana y con eso terminamos el programa de hoy de Era Verde, así que les dejamos después con más programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Podría parecer que estamos en medio de Monteverde, pero en realidad estamos a 400 metros de San José Centro. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que busca involucrar a la ciudadanía con los ríos. Bueno, y como les decíamos, estamos acá justo al lado del río Torres y de Calle Blancos, para los que conocen este lado de la ciudad por Goicoechea. Y hoy vinimos a hablar con Alonso Briceño, de la iniciativa Río Urbano. Ok, yo conozco un poco lo que está haciendo Río Urbano, pero antes de entrar a eso, me gustaría saber, Alonso, ¿por qué decidió tomar esta iniciativa? Sí, en realidad tiene que ver con haber descubierto este tipo de bosques en medio de la ciudad y que pocos conocen. En realidad, principalmente es para poder visibilizar e involucrar a la gente con los mismos. Sí, yo recuerdo cuando todavía podía meterme en el río estando cerca de la ciudad. Ahorita tenemos un montón de ríos, de bosques que muchas personas no conocen. Mínimo les recomiendo una vez al mes, si trabajan mucho en ciudad, salgan a la montaña, al bosque, a relacionarse con la naturaleza, que es súper bueno. Y hablando de esto, si personas que están aquí escuchándonos quisieran venir a conocer todos estos espacios, ¿cómo lo trabajan ustedes?
Nosotros trabajamos desde 3 ejes, lo que es la gestión cultural, que es desde actividades artísticas, caminatas guiadas, festivales. Otro sería lo que es educación y capacitación, enfocado en transformar los hábitos de la gente. Se trabajan talleres de sensibilización, educación y digamos, más bien en cambiar esas prácticas. Y lo que es más bien de transformar el entorno, desde lo que es espacio público, infraestructura, más bien de poder rehabilitar, digamos, su uso. A mí personalmente me encantaría saber que cojo un bus, me bajo y a 15 metros, 50 metros puedo encontrarme así, como en serio, en medio del bosque. Alonso, si cogiéramos río urbano y lo definimos en 2 frases, ¿cómo podría ser? Río Urbano es una iniciativa ciudadana que busca reencontrar a la ciudadanía con estos espacios urbanos y principalmente nos enfocamos en cambiar la forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con nuestros ríos urbanos. Perfecto. Esto me hace pensar en un montón de principios de permacultura: dejar de producir desechos, valorar la diversidad, responder creativamente al cambio. Ya sabe, si tiene preguntas puede escribirnos al correo electrónico o si está en redes sociales también puede dejarnos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura.